Arsenio Pardo, me conocen por Chene y todo el mundo en todas partes. Caí a los 16 años, me recogieron, me citaron al comité militar. Como había situaciones normales después que te inscribías para el servicio militar obligatorio. De allí nos llevaron para lo que era un cuartel de la antigua policía de Batista. Nos reunieron allí a un grupo, éramos amigos todos prácticamente, pero había alrededor de 100 personas allí en esa tarde, sin rumbo desconocido. Yo era ajeno a todo, vivía en Camagüey, pero yo no sabía que se estaban haciendo campamentos, no sabía nada de la Jumá hasta ese momento. Mi padre me dio 2 pastillas para que me calmara, meprobamato, que las tomaba para dormir porque el cura de mi pueblo el día anterior nos había visto en la calle y en bicicleta nos dijo, se llevaron a los mellizos, muchachos que iban a la iglesia, con rumbo desconocido y no se sabe nada. Y el padre en sí estaba agitado y se fue. Mis padres, que ya conocían algo de esto, me dieron estas 2, 3 pastillas para que yo me calmara, como nunca me las había tomado. Me desmayé, me llevaron para el hospital, me acusaron de intento de suicidio. Me mandaron para la casa 2 días, me sacaron a los 2 días del sofá de mi casa y me llevaron para Navarro, un lugar que está al noreste de la provincia de Camagüey, a plantíos de plátano. ¿Por qué me llevaron? Bueno, yo no creo que haya ninguna razón para llevar a nadie a un campo de concentración, aunque yo creo que yo reunía a todas las que se dicen que hay. Y estuve allí, ya te digo, a los 16 años y empezaron 2 años negros en mi vida, que la única preocupación que había, lo único que podíamos pensar era cómo subsistir en un lugar que tú no sabías. Yo pensaba que me iba a morir allí, porque no había causa ninguna, no había límite, no había razón excepto trabajar en la agricultura, o en la cocina si eras un poco listo, o en la oficina, que también trabajé, y tenía acceso a todos los materiales de todas las cosas que ellos tenían allí, etcétera, clasificaciones y punto. Compañías de mujer, que mucha gente no lo sabe, que las hubo en el UMA, sobre todo cuando la gran purga de cubana de aviación, que eso es una cosa que nadie lo toma en cuenta, pero sí hubo mujeres en las unidades militares para ayuda a la producción, la JUMA. Hubo campamentos completos de mujeres, los ligados nunca los hubo, nunca, que yo sepa, hasta lo que yo sé. Y todo el que estaba en la JUMA eran castigados, tanto los reclutas regulares del servicio militar como los oficiales, entre comillas, que estaban allí. Todo el que mandaban para el UMAP eran castigados, desde uno que iba sin saberlo, hasta que los otros que habían tenido una causa en el ejército, por alguna razón, y los mandaban a esa compañía. ¿Cómo era la vida allí? Una vida de un campo de concentración. No hay excusa ninguna para meter a nadie en un campo de concentración, pero ellos las tenían todas. Y yo reúno todos los requisitos para haber estado allí. Todo. No hay ninguno que falle. Bueno, pues yo era monaguillo, era catequista por empezar por allá. Soy maricón. Era un niño bitongo. Mis padres eran de una familia muy bien vista antes, muy mal vista después. Tenía acceso a muchas cosas que no tenía el resto de la población y le caía mal a la revolución en general, para no decir nombres y apellidos del comité que estaba al lado de tu casa, o de un compañero de escuela, o un compañero de trabajo de mi padre, incluso pudiera ser. Cualquier cosa podía ser. Exactamente, sí, yo sé que me mandó. Por nombre y apellido, y muchos años después, dio la casualidad de que fue uno casado con una prima mía, cuyo nombre es Miguel Rodríguez Udría. Y yo me enteré por
un abogado de mi pueblo que me dijo, tú, tanta cosa y tanto lío, y él, que era la AJR antes, que después se convirtió en la Unión de Jóvenes Comunistas, tenía que enviar a alguien a ese lugar, y él se había casado con una prima mía, sabía íntimamente cómo funcionaba mi familia, y fue el que, con nombre y apellido, me mandó para allí. Sus hijos, del cual soy el padrino, uno de ellos, unos mellizos, se enteraron mucho tiempo después, nos llevamos muy bien, yo no le echo, o sea, no odio a nadie ni le tengo culpa, roña a nadie por lo que me hizo, pero fue él el que lo hizo. Y es hora de que se sepa y que uno diga quién, si lo sabe, quién fue la principal persona que se ocupó en meterte a ti allí, sabiendo lo que era aquello. Yo no sabía lo que era. Oh, lo sufrí y los vi. De entrada yo empecé a tomar notas un día. A mí me ha ido muy mal el escribir toda la vida, de cosas que pasaban y cómo llamaban a ciertos miembros de nosotros a la parte donde dormían los oficiales, que eran la parte de atrás de las barracas de nosotros. 2 barracas, una oficina en el medio, y en la parte de atrás de ambas barracas dormían los oficiales. Y siempre se llamaban a alguien a esa parte de atrás de la barraca. La imaginación es muy grande, para muchas cosas puede ser. Nosotros no éramos vestidos de verde, ni era servicio militar. El pantalón era verde, de aquí para arriba éramos azules. Y un sello aquí que decía UMAP, y el 1 o el 2 según se fuera, del primero o del segundo llamado. Yo fui del segundo llamado, pero nunca en la vida supe de nadie del primero. Parece mentira. Viviendo en Florida, Camagüey, toda mi vida. Había una oficina en el medio que era individual. Entonces estaban las 2 barracas, una a cada lado de esa oficina, todo cercado. Ya cuando yo entré en el segundo llamado, le habían quitado los alambres de púa por arriba a la cerca, tal vez para hacerlo un poco más humano o de alguna forma. Y en la parte, digamos, la cuarta parte de esa barraca, sí, era donde dormían los oficiales con el fin de estar cerca de nosotros, de vigilarnos y de hacer lo que quisieran y lo que pudieran hacer. Castigos, claro que los vi. Yo estuve en 2 veces en compañías disciplinarias que eran peores que las compañías normales, pero no muy diferentes. ¿Por qué? Porque me escapaba. Me daban un pase y me quedaba días en los que no debía haber estado fuera, porque se suponía que tenía que regresar a un día y en una hora determinada. Y entonces allí te podían meter un mes o algo por el estilo, no te dejaban hablar con nadie. Digamos, un solitario en compañía. ¿Qué castigo vi? Que cuando cogieron, por ejemplo, en mi persona, en lo mío, en lo personal, me cogieron haciendo notas de tal vez alguna vez escribir de aquello, sin saber si iba a salir de allí o quedara para algún lugar. Me lo cogieron y me dieron una paliza, a mí, todavía. Y castigos que uno se autoinfligía para dejar de trabajar, como un machetazo que me di aquí y un mochazo que me di aquí, que por poco muero de y poco hubo que dármelo 2 veces. Porque la mocha saltó cuando le dieron el limazo arriba y entonces tuve que ponerme la mocha yo mismo para que saliera una sola herida y no que fuera un atentado que me había hecho yo contra mí mismo. O sea, los castigos eran varios, muy variados. O dejarte sin comer un día. No, tú no tienes derecho a ir a comer hoy. ¿Y qué castigo? ¿Qué? Tener una enfermedad, tener que ir al campo y tener que trabajar en el campo y tener que cumplir una meta. Una meta que era imposible de cumplir por muchachos de 16, 17, 18 años. Y para señores mayores también, hoy tengo 76. Pero cuando estás en un campo de concentración, cualquier cosa puede ocurrir. Y cuando no sirve, te hacían trabajar igual. Yo trabajé
como un esclavo a los 16 años en un campo de concentración, llamadas las unidades militares de ayuda a la producción. Yo tengo 76, o sea que caí a los 16 por mi forma de pensar. Y no dudo que caiga en uno a los 76, no sé, también por mi forma de pensar. Esa es la gran verdad. Los oficiales con nosotros eran tipos déspotas. Lázaro Laboriquín Delán era un tipo particularmente cruel. Un mulato que se pasaba la vida cantando Barbarito 10, pero en el campo era implacable con nosotros, hasta darnos con el canto de la mocha en la espalda y en los muslos. Un rompimiento total de lo que era la inocencia, hasta llegar a hacerte un tipo duro, porque tenías que ser duro para poder estar allí. Porque incitaban a otros compañeros de uno a buscar broncas, a buscar líos, a meterse contigo con tal de que se formara algo. Entonces eran castigos colectivos de sacarnos a todos y dejarnos en formación la noche entera, lloviese o no lloviese, y sin comer hasta el otro día. Y al otro día, móntate en la carreta e ir para el campo. Eso era la Jumá. Eso es lo que significó para mí. Salir duro de allí, muy duro, con muy pocas creencias y, no sé, con un dominio mejor de lo que es el carácter de uno. Que se sepa lo que es un sistema autoritario, esté donde esté y sea lo que sea de izquierda, de derecha, de lo que sea. Siempre que hay un sistema, que hay una sola persona que piensa que lo sabe todo, cualquier horror puede ocurrir. Y lo estoy diciendo ahora, a los 76 años, porque están dadas las condiciones en tantos países como para que ocurra lo mismo, que no me extrañaría.